Dios les bendiga, hermanos. Una disculpa por el atraso. Iniciamos hoy un poquito más tarde por unos problemitas técnicos que tuvimos. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente a los que se conectan de manera virtual, y también me da mucho gusto saludar a los hermanos que nos acompañan en vivo y que ya teníamos mucho que no veíamos algunos. Bienvenidos, hermanos. Vamos a iniciar ya el último tema de la serie El Tabernáculo. No es la última enseñanza, pero ya es el último tema. Es el Arca del Pacto, pero en este tema nos vamos a llevar, yo creo que 2 jueves, calculando un poquito más o menos nos vamos a llevar, primero Dios, 2 jueves. Vamos a orar. Antes de iniciar, les pido a todos que me acompañen, por favor. Padre bueno, te damos gracias, mi Dios, por un jueves más que nos permites, Padre, compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque eres tú el que va a hablar a la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque es tu palabra la que hace eco en sus corazones. Gracias, Padre, porque tú no necesitas de nosotros. Es tu palabra por sí sola que tiene poder para transformar vidas, Señor. Porque tú no necesitas absolutamente nada de mí, ni de mis virtudes, ni mucho menos te estorban mis defectos, Señor. Eres tú hablando, Señor, es tu palabra por sí sola. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí y también por aquellos que están conectados, Señor, que tú hables a sus corazones, Señor, que tú permitas, Señor, que junto con nosotros aprendamos el día de hoy, Señor, pero sobre todo que no se quede en mero conocimiento, Señor, sino que todo lo que veamos hoy, todo lo que conozcamos más de ti, Señor, nos lleve a una cercanía más contigo, a una intimidad más contigo, a una santidad cada vez mayor, Señor, acercarnos al varón perfecto que tú tienes para nosotros como meta. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar, hermanos, ya pasamos el atrio, ya pasamos el altar de bronce, pasamos la fuente de bronce, pasamos el candelabro, la mesa de los panes. El jueves pasado el altar de oro, una enseñanza muy bonita de lo cercana que es la oración a la presencia de Dios, de lo más cercano que es la oración a la presencia de Dios, simbolizada en el altar de oro o el altar de incienso. Y llegamos al lugar santísimo. Ahorita vamos a tratar de imaginarnos, porque no traemos ahorita diapositivas, ahorita espero que no tarden en llegar. Vamos a tratar de imaginarnos el lugar santísimo. Ya es la última parte del santuario. Era la parte más íntima del tabernáculo. Representaba ahora sí el lugar de encuentro con Dios. En este lugar, en la santidad de este lugar, solo podía entrar el sumo sacerdote, y no cualquier día, solamente una vez al año, en el día de la expiación, el día del perdón o el día del Yom Kippur, que vamos a ver más adelante. Pero para llegar a este lugar había que atravesar el último velo o la última puerta del tabernáculo. Este velo ya lo vimos en las primeras enseñanzas, pero vamos a retomar un poquito sobre este velo. Este velo lo encontramos en Éxodo 26, del 31 al 33. Vamos a leer, nos dice el 31, harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro,
sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás ahí el velo dentro del arca, y meterás ahí dentro del velo el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Este velo establecía una barrera entre la santidad de Dios y el hombre. El propósito de este velo era ocultar o cubrir la presencia de Dios simbolizada en el arca del pacto o el arca del testimonio. Dice Éxodo 33:20 que ningún hombre podía ver a Dios y vivir. Se los voy a leer. Dice Éxodo 33:20, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Hebreos nos dice acerca de este velo que representaba la carne de Jesús. Dice Juan 1:18, vamos a leerlo también. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Otro texto, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y dice Juan 14, del 8 al 9, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Todos estos textos nos hablan de Jesús revelando a Dios, ¿sí? Pero al mismo tiempo cubriéndolo con el velo de su carne, de su humanidad. ¿Sí me explico? A lo mejor suena un poquito contra una paradoja, pero al mismo tiempo de que Jesús se revelaba así al Padre porque era el mismo Dios, al mismo tiempo lo ocultaba en su humanidad. Acerca de este velo es donde nos habla Mateo 27. Mateo 27 nos habla de la muerte de Jesús. Vamos a leerlo del 50 al 51. Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Obviamente ese velo ya nos está hablando del templo de Salomón, pero es exactamente lo mismo. El templo de Salomón se hizo en base al diseño del tabernáculo. Era exactamente el mismo diseño. De los historiadores del tiempo de Jesús, Flavio Josefo nos habla de este velo, nos dice que era un velo, imagínense hermanos, que tenía un grosor de 1 metro, y que incluso en ese tiempo se usaron caballos tirando de lado a lado para tratar de romperlo, y nunca se rompió este velo. Sin embargo, nos habla Mateo 27 que se rasgó en dos al momento en que Jesús murió, simbolizando
que ese sacrificio nos da acceso directo al Padre, ¿sí? Que era la única manera en que nosotros podríamos acceder al Padre, a través del sacrificio de Jesús. Vamos a leer el texto de Hebreos, donde nos habla de este velo como el cuerpo, como la carne de Cristo. Dice Hebreos 10, del 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. A través del sacrificio de Jesús era la única manera en que se nos iba a dar acceso directo a la presencia de Dios, acceso directo al trono de su gracia. Era la única manera, no había otra. Este velo ya partido simbolizaba la posibilidad que tenemos cada uno de nosotros como creyentes, y no solamente ya el sumo sacerdote, de acercarse a Dios a través de la muerte de Jesús. Y ahora sí tenemos acceso nosotros, como sacerdotes del nuevo pacto, que ya veíamos en enseñanzas anteriores. Vamos a iniciar ahora sí con el arca del pacto. Después de que el velo se partió, ya tenemos acceso directo al arca del pacto. El arca del pacto está en Éxodo 25. En Éxodo 25. Ahí nos vamos a basar. Vamos a ir viendo cada versículo de todas las partes que vamos a ir viendo, pero nos vamos a basar en Éxodo 25. Vamos a leer primeramente del 10 al 22. Del 10 al 22 vamos a leer, ahorita lo vamos a leer todo, vamos a ir profundizando en la medida que vayamos viendo cada pieza del arca. Dice el 10, comenzando en el 10, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos al lado de ella y 2 anillos al otro. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas, y las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Perdón, hermanos, es software, no es hardware. Nada más hay que configurar la pantalla para que dé para acá. No tiene que ver, ya está conectado. Nada más dale la pantalla para que proyecte. Perdón. Y harás un propiciatorio de oro fino,
cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 1,5 codos. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio. Ahorita vamos a desglosar cada parte. Sí, nada más quiero leer todo el texto. Y los querubines extenderán las alas por encima, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y ahí me declararé y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre él. Nada más dale propiedades en la pantalla. A ver, un segundito, hermano. Ahora sí, una disculpa. Pero sí es importante que viéramos la imagen para que entendiéramos un poquito mejor, porque así como en puro rollo a lo mejor no me explico muy bien. Vamos a avanzar hasta donde vamos, un poco más adelante. A ver, regrésate poquito. El tema del arca es muy amplio. Vamos a ver el lugar santísimo, el velo, el arca, dentro del arca medidas, contenido, la cornisa, el propiciatorio, el día de la expiación, la mudanza del arca, símbolo de la presencia de Dios. Vamos a tratar de abarcar el día de hoy hasta el día de la expiación, pero si no nos alcanza, hasta donde alcancemos. ¿Sí? Adelante. Lo que veíamos hace ratito era el lugar santísimo. Vimos el velo simbolizando la carne de Jesús, que al mismo tiempo cubría y revelaba la presencia de Dios. Era la parte más íntima del tabernáculo y representaba el lugar de encuentro con Dios. Aquí era donde Dios hablaba a Moisés y a Aarón. Estas son las medidas del lugar santísimo. El único mueble que tenemos dentro del lugar santísimo era el arca con su propiciatorio. Ahorita vamos a ahondar un poquito más. Esta no es. Esta al inicio, luego. Como su nombre lo dice, hermanos, el arca simbolizaba el pacto, el primer pacto. Leemos en Éxodo 19,
que eso ya lo vimos, si no me equivoco, en la primera enseñanza, cuando el pueblo de Dios, cuando Dios hace el primer pacto con su pueblo, que lo tenemos en Éxodo 19. Ahora pues me voy a brincar del 19 y luego me voy a brincar al 24, nada más para recordar un poquito lo que vimos esa vez acerca del primer pacto. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y luego viene en el 24, y Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y el pueblo contestó: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, hizo sacrificio, obviamente un cordero, y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Sí, eso simbolizaba el arca del pacto, el primer pacto de Dios con su pueblo. Era aquí donde Dios iba a manifestar a Moisés, específicamente entre el propiciatorio, entre los querubines. Ahorita vamos a ver esa parte. Era aquí donde se posaba la columna de fuego y la columna de nube que dirigía al pueblo de Dios en el desierto. Esto lo encontramos en Éxodo 13, 21. Dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego. Y dice Números 16:42, sucedió sin embargo cuando la congregación se había juntado contra Moisés y Aarón, se volvieron hacia la tienda de reunión, y he aquí la nube la cubría, y la gloria de Dios apareció. El arca del pacto, hermanos, en la Biblia se viene con diferentes nombres. Únicamente vamos a ver 3, que son los más significativos y los que se mencionan un poquito más. Arca del pacto, que viene en Josué 3:6, y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Arca del testimonio, Éxodo 25:22. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Arca de la alianza. Así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca de la alianza de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Esto en Números 10:33 de la versión 1909. Materiales. Ya no vamos a ahondar en los materiales, ya conocemos los simbolismos. Nada más vamos a ver que igual que los demás muebles, estaba hecho de madera de acacia, representando la humanidad incorruptible, perfecta de Jesús, su perfección, y cubierta de oro, representando su divinidad.
vamos a las medidas. Las medidas del arca: 2,5 codo de largo, 1,5 codo de ancho y 1,5 codo de alto. Estas medidas de medios nos están simbolizando, no sé si recuerdan en numerología cuando vimos el altar de bronce. Cuando vimos el altar de bronce, vimos la numerología del número 5 representando la cruz y la gracia, y el número 3 representando lo divino. No sé si recuerdan. Pues no es casualidad el arca del pacto tenga números medios y casualmente sean la mitad del número de la gracia y la mitad del número divino. ¿Por qué? Porque aún faltaba un pacto, hermanos. El arca del pacto simbolizaba el primer pacto, el pacto anterior, la ley. Aún faltaba completarlo con el nuevo pacto, con el pacto verdadero, la sangre perfecta que no iba a cubrir el pecado, que lo iba a quitar, ¿sí? El número 3, lo divino; el número 5, la gracia. Esto lo encontramos en Éxodo 27:1, que ya lo vimos, ya no lo vamos a leer, pero eran las medidas del altar de bronce. Vamos a leer Hebreos 8:10. Hebreos 8:10 dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Hebreos 9. Todo Hebreos 9, si tienen oportunidad de leerlo después en su casa, nada más vamos a leer algunos textos, pero todo Hebreos 9 nos habla del nuevo pacto, ¿sí? Vamos a leer nada más, me voy a ir saltando, no voy a leer todo. Dice Hebreos 9, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bienes venideros, sombra de los bienes venideros. Toda el arca del pacto es sombra de la sustancia. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que, por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros. Esto fue el primer pacto, lo que leímos al inicio. Aquí se estaba haciendo el primer pacto.
con agua, lana, escarlata e hisopo, roció él mismo y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario en las figuras celestiales purificadas, pero las cosas celestiales son con mejores sacrificios que estos, porque Cristo no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Si tienen oportunidad, leanlo completo, Hebreos 9, y les va a quedar bien claro todo lo que fue el nuevo pacto, la ley, y lo que es ahora, el viejo pacto, la ley, y lo que es ahora el nuevo pacto. Ahorita, conforme vayamos adelantando, vamos a ir entendiendo un poquito. Vamos al contenido del arca. El contenido del arca lo encontramos en Hebreos 9:4. Dice Hebreos 9:4, el cual, hablando del arca, tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Vamos a ver uno por uno. Las tablas del pacto. En esas ya vimos un poquito. Vamos a ver un poquito de historia y un poquito de simbolismo. En cuanto a historia, ya vimos, sube Moisés al monte, Dios mismo escribe estas tablas con sus manos y se las entrega a Moisés, y esto lo encontramos en Deuteronomio 10, del 1 al 5. Y en Éxodo 31, 18, también encontramos esto. Vamos a leer nada más Deuteronomio. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras. ¿Sí se acuerdan? En las primeras las rompió Moisés, ¿verdad? Bueno, como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Vamos a quedarnos hasta aquí. Nada más quería que vieran donde Dios mismo le dice a Moisés lo que va a poner dentro del arca. En cada una de las piezas que vamos a ver en el momento en que Dios le dice a Moisés que lo ponga ahí. Las tablas del pacto obviamente están simbolizando la voluntad de Dios, ¿sí? Estas leyes resumidas en los 10 mandamientos dirigían la conducta del pueblo, y hoy continúan siendo directrices que gobiernan a nosotros como creyentes. Y obviamente estaban simbolizando también el pacto de Dios con el pueblo, que ya vimos hace rato, no vamos a ahondar. Ya vimos que se les da la ley, Moisés le lee toda la ley al pueblo, el pueblo promete obedecer, se hace una ofrenda, se sacrifica un macho cabrío, se rocía la sangre y queda sellado el pacto.
y las tablas se meten dentro del arca. Simbolizan también a Jesús como el único capaz de cumplir la ley. No había hombre capaz de llenar ese requisito. De otra manera, era la única manera que la ofrenda de sí mismo iba a ser agradable delante de Dios. Vamos a leer unos textos rapidito nada más. Levítico 22, 19 al 21. Dice: para que sea aceptado ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado será sin defecto. Nos habla de Jesús con la ley escrita en su corazón. Dice el Salmo mesiánico 48: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y dice Mateo 5:17, Jesús hablando: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. ¿Sí? Representa entonces las tablas la voluntad de Dios para el pueblo, o sea, la ley, el pacto de Dios con el pueblo, el primer pacto, y a Jesús como el único capaz de cumplir la ley, el único capaz, el único sacrificio aceptable delante de Dios. Ningún otro ser humano hubiera podido satisfacer la justicia de Dios. No había manera, era el único. Vamos al maná. Dentro del arca también había un recipiente de oro con maná. Vamos a ver primero un poquito de historia, me imagino que ya la conocen. La historia la encontramos en Éxodo 16. No vamos a leer todo porque sería tardarnos muchísimo, nada más resumiendo. Salen de Egipto, el pueblo de Dios empieza a quejar. Vamos a leer nada más un texto y dice, hablando los hijos de Israel, decían: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El pueblo se queja, Dios les manda el maná. El término maná es un término griego, cuyo significado es impreciso, no hay un significado exacto para este término. Sin embargo, algunos estudiosos han sugerido la frase: ¿qué es esto? Que fue lo que dijo el pueblo cuando vio el maná. Obviamente simboliza la provisión de Dios, y esto lo encontramos en Éxodo. Bueno, vamos a leer primero Deuteronomio 8, 3 y 4. No lo voy a leer completo, nada más lo más importante. Te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años.
Vamos a ver el texto donde Dios le manda a Moisés poner el maná en el arca y está en Éxodo 16, 32. Y dijo a Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer, esto es 1/10 de un efa, de él cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y aquí viene el propósito. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés, para que sea guardado para vuestros descendientes, como testimonio para los descendientes acerca de la provisión de Dios. Sí, más adelante vamos a ver cómo el pueblo de Dios después de Josué, ya no se guardó el transmitir el conocimiento de Dios, y la generación que siguió a Moisés ya vio el arca de una manera muy a la ligera, pero eso lo vamos a ver más adelante. Simbolizaba entonces la provisión de Dios y obviamente nuevamente a Jesús como el pan de vida. Vamos a ver Juan 6:35 y vamos a ver Juan 6:51. Este texto de Juan, si recuerdan, lo vieron el jueves pasado cuando se hablaba de la mesa de los panes, y se nos decía que todo el capítulo 6 está Jesús hablando espiritualmente acerca de su carne, de su sacrificio. Pero sus discípulos no lo entendieron así, y en ese momento fue cuando varios se alejaron porque lo tomaron literal, lo tomaron como canibalismo cuando Jesús hablaba espiritualmente. Dice Juan 6:35, hablando Jesús, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Sí? Hablaba obviamente de su sacrificio, de su carne, hablando como pan de vida, ¿sí? Dice, continuando, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. En el 6, todavía estamos en el 6:32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os doy como Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y que da vida al mundo. Me estoy brincando versículos. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viniere nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Yo soy el pan de vida, eso ya lo leí. ¿Sí? La vara. Vamos con la vara de Aarón. El contexto de la vara de Aarón también ya
vimos en enseñanzas anteriores. Vamos a resumir un poquito nada más para que recordemos. El jueves pasado vimos la rebelión de Coré. Después de la rebelión de Coré, después al día siguiente, todavía las personas, algunas se levantaron contra Moisés. Esto lo encontramos en Éxodo 16 y 17, no lo vamos a leer porque está larguísimo, pero toda la historia de la rebelión de Coré, desde la rebelión de Coré hasta la vara de Aarón, la encontramos en Números 16 y 17. El jueves pasado vimos que después de la rebelión, de que se murieron no sé cuántas personas, creo que 14,000, no me acuerdo. Después de eso, el pueblo todavía culpa a Moisés y a Aarón de todas esas muertes. Aarón, como figura de Cristo, se enciende el incensario y se pone, como quien dice, se pone entre los muertos y Dios, por toda la ira que había. Toda la ira de Dios que se estaba derramando en ese día por ese tipo de rebelión. Después de esto es cuando Dios le dice a Moisés que tome cada tribu una vara, que le pongan el nombre y que la metan en el lugar santísimo junto al arca del testimonio. Se queda ahí una noche y al día siguiente la vara de Aarón floreció. Vamos a leer nada más esa parte. Ya en su casa ustedes pueden leer todo Números 16 y 17. Nada más vamos a leer la última parte. En el 5, en el capítulo 17, verso 5, dice: y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos les dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció al día siguiente, vino Moisés al tabernáculo, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. No solo reverdeció, había echado flores. No solo eso, había arrojado renuevos y producido almendras. Entonces Moisés sacó todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y dice el verso 10, y Jehová dijo a Moisés, escuchen esto: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. La vara de Aarón se guardó en el arca del testimonio, en el arca del pacto. Dice el 10, que se guardara como señal a los hijos rebeldes, simbolizando la autoridad, no solamente la autoridad de Dios, sino la autoridad de las personas que Dios había puesto delante del pueblo, para que cesaran las quejas y no murieran después de toda la matanza que había habido. Discúlpenme si voy un poquito rápido, pero se nos fue el tiempo y todavía nos falta un poquito.
Continuamos, de todas maneras, si cualquier duda que tengan con confianza, pueden escribir a la página de Face y ahí se les aclara. Dice Romanos, hablando todavía de la autoridad de Dios, Romanos 13, 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El sacerdocio perfecto de Jesús también simboliza esta vara. Esto lo encontramos en Hebreos 7, 23 y del 23 al 28. Obviamente el simbolismo de Aarón como sumo sacerdote, simbolizando el sacerdocio perfecto de Jesús, ya lo hemos visto en enseñanzas anteriores, nada más vamos a recalcar un poquito, no lo voy a leer todo. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, o sea, el nuevo pacto, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y obviamente también está simbolizando la resurrección de Jesús. Continuamos con la cornisa. La cornisa la vimos hace 8 días, si no me equivoco, en la mesa de los panes, que también tenía una cornisa. El arca del pacto también tenía una cornisa. La cornisa era para reforzar, también para proteger y para dar seguridad al propiciatorio. Ahorita vamos a ver el propiciatorio. Además sirve para realzar y para ensamblar el propiciatorio para que no se deslice. Nos habla de seguridad, pero ¿seguridad en qué? Hebreos 10:8 dice, diciendo primero sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, hecha una vez para siempre. Seguridad en un sacrificio perfecto, en un sacrificio único para siempre, que no cubre nuestro pecado, sino que lo quita. Esa es la seguridad. La cornisa también, como lo vimos hace 8 días, viene de una palabra de latín que significa corona, hablando de la autoridad de ese lugar, de la autoridad del lugar santísimo. Les voy a quitar otros 5 minutos, hermanos, para no quedarme a la mitad.
Esta es la cornisa y encima viene el propiciatorio o la tapa. La tapa o el propiciatorio. El propiciatorio viene en Éxodo 25 del 17 al 22 y dice: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los extremos del propiciatorio. Propiciar, si se acuerdan, lo vimos el domingo pasado con nuestro pastor, vimos un concepto de propiciar. Un diccionario secular nos dice que propiciar es hacer que disminuya el enfado o la indignación de una persona. Eso dice un diccionario secular. Dice también que es ganarse el favor o la benevolencia de una persona, favorecer la realización de una cosa. Un diccionario bíblico nos dice que se refiere a apartar la ira mediante la realización de un acto justo. Pagar por algo, ¿sí? Propiciación está relacionado con la compensación mediante algo. La palabra propiciación, así literal, significa asiento de misericordia. Misericordia, pero no misericordia en el sentido de perdonarnos nada más porque sí, misericordia en el sentido de proveer quien pagara por nosotros, porque obviamente propiciación significa que alguien pagó, no significa que nos perdonaron nada más porque sí, significa que alguien pagó. Entonces, misericordia o asiento de misericordia en el sentido de que se proveyó un cordero inmaculado, el único capaz de pagar por nosotros. Se proveyó, Dios lo proveyó para que nosotros no tuviéramos que pagar. En el antiguo pacto, en la ley, propiciar quería decir cubrir. En el nuevo pacto es quitar. Nada más les voy a mencionar los textos para no entretenernos tanto. Salmo 32:1 habla de cubrir los pecados, y Juan 1:29 habla de quitar los pecados. El propiciatorio estaba hecho de oro puro. Aquí no había madera de acacia. ¿Por qué? Porque el acto de misericordia, el acto de proveer un cordero sin mancha, dependía completamente de Dios. El hombre no intervino para nada. La salvación depende completamente de Dios. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para obtenerla. Una vez al año, como les comentaba al inicio, era aquí en donde el sacerdote rociaba la sangre de la expiación en el propiciatorio en medio de los querubines. Más adelante yo creo que hasta el otro jueves vamos a ver el día de la expiación. Era aquí entre los querubines donde se manifestaba la presencia de Dios, donde se posaba la nube. Cuando se levantaba el campamento, se levantaba, donde hablaba Dios a Moisés y Aarón. Querubines. Los querubines, rapidito hermanos, les prometo no tardarme ya mucho. Los querubines, nada más les voy a mencionar varios textos que nos simbolizan el trono de Dios. El trono de Dios viene en Salmo 99:1, Isaías 37:16,
Ezequiel 28:14, Génesis 3:24, Apocalipsis 4 del 6 al 9. En estos textos nos habla de querubines y nos hablan de los querubines simbolizando el trono de Dios. Pero los querubines, bíblicamente hablando, vienen en Ezequiel. Muchas veces más bien si ustedes buscan en Google querubines, vienen imágenes como de angelitos, como con alas. Esos no son los querubines bíblicamente. Bíblicamente los querubines son seres así impresionantes de 4 caras. Si gustan leerlos en Ezequiel, los describe bien. Aquí nada más queremos hacer mención del simbolismo que representan en el arca del pacto, simbolizando el trono de Dios. ¿Sí? Ya no vamos a alcanzar a ver el día de la expiación, ya lo vamos a ver el siguiente jueves. Vamos a terminar, vamos a dejarle hasta aquí. De cualquier manera, hermanos, con toda confianza, manden un mensaje al Face, cualquier duda que tengan. Esperemos que haya quedado un poquito claro. De todas maneras, el siguiente jueves vamos a ahondar un poquito más. Vamos a ver el día de la expiación, vamos a ver cuando los filisteos capturan el arca, cuando el arca regresa al pueblo de Israel. Vamos a ver algunas historias para que nos quede un poquito claro el simbolismo del arca, no como amuleto, no como fetiche, que de esa manera lo llegaron a ver el pueblo de Dios y así les fue, sino como la presencia de Dios, pero en cuanto, no en términos de teología en cuanto a omnipresencia, que Dios está en todas partes, sino como manifestación ahí mismo en el arca, la presencia de Dios. Pero que no veamos el arca como un amuleto, sino que la bendición viene por la obediencia. Y eso lo vamos a ver más adelante con las historias acerca del arca. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Una disculpa, ya me atrasé 10 minutos. Vamos a orar. Padre, bueno, te damos gracias, mi Dios, por tu presencia en este lugar, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, porque cada vez que vamos a tu palabra, tú traes cosas nuevas para nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes planes para tu iglesia, porque sabemos, Señor, que en cada corazón dispuesto tú estás obrando. Permite, Padre, que cada uno de nosotros no solamente nos llenemos de conocimiento que solo envanece, Señor, sino que verdaderamente todo ese conocimiento nos lleve a una intimidad contigo, Señor, que este conocimiento nos lleve a obediencia, que verdaderamente nuestra vida refleje que te conocemos, Señor, y que cada día mostremos, Señor, que somos hijos tuyos. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos, nos esperamos el próximo domingo.